Hola a todos. Hoy contamos nuevamente con la presencia de Pepe León. Él es facilitador en constelaciones familiares y organizacionales. Así es. Hoy viene a hablarnos de las constelaciones familiares y organizacionales. Nos va a hacer un repasillo general por todo ello para que tengáis una idea los que no sabéis del tema. Y vamos a profundizar, nos va a profundizar en algunas partes que son más interesantes por menos conocidas. Entonces, darte la bienvenida. Muchas gracias. Y a vosotros las gracias por seguirnos ahí continuamente. De manera que, si os parece, os dejo con la exposición, que promete ser muy interesante. Muy amable, muchas gracias. A ti. Hasta ahora. Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de constelaciones organizacionales. Pero es un poquitín obligatorio como introducción ir hablando de las constelaciones familiares con las que todos estáis familiarizados. Todo ser humano pertenece a un sistema familiar y este sistema familiar es muy simple, empieza papá y mamá. Tenemos a papá y mamá, simple, sencillo, pero es que papá trae su propio sistema, que es su papá y su mamá. Y mamá también traen su propio sistema, que es su papá y su mamá. Por ahora es sencillo, pero el papá del papá a su vez tiene un papá y una mamá. La mamá del papá a su vez tienen un papá y una mamá. El papá de la mamá a su vez tienen un papá y una mamá. Y la mamá de la mamá a su vez tienen un papá y una mamá. Y entonces ya todo se empieza a complicar porque todo aquello que viene del pasado, todo aquello que viene de nuestros antepasados, de nuestros ancestros, está viniendo con una impronta que es la suma de todas las energías, de todas las esencias y de todas las frecuencias que a lo largo del tiempo y de los años y de las generaciones ha ido convirtiendo el campo, lo que llamamos el sistema familiar, y el campo en el que se desenvuelve el sistema familiar lo ha ido convirtiendo en la persona que yo soy. Yo soy el resultado de mi papá y de mi mamá, de los papás de mi papá, de los papás de mi mamá, de los papás de los papás de los papás de mi papá y de los papás de los papás de los papás de mi mamá, y así sucesivamente hasta generaciones. Vaya usted a saber hasta qué generación llega. Esto aparentemente es sencillo de comprender, todo el mundo entiende que viene de sentido común, pero vamos a añadirle un dato técnico o un dato científico. Mi ADN contiene el 100% de ADN de papá y el 100% de ADN de mamá. Mi papá y mi mamá tienen a su vez el 100% de ADN de sus padres. Y sus padres tienen a su vez el 100% de ADN de sus padres. Cada vez que el ADN de papá se junta con el ADN de mamá, nacen niños diferentes, pero todos contienen la misma información genética para que nos entendamos. Si un padre y una madre de familia tienen 12 hijos, cada uno de esos 12 hijos seguramente se da diferente por otros motivos ambientales o otro tipo de emanaciones que puedan llevarle a ello, pero todos contienen la información del código genético de ese papá y de esa mamá, que a su vez contienen los códigos genéticos de todas las personas que le han precedido. Esto como dato científico. Bien, pues entonces sucede que, si bien la técnica de lo que llamamos constelaciones organizacionales proviene de las constelaciones familiares, que es la base, digamos, lo que le da todo el poder para empezar a manejarse a otra escala diferente, los elementos que tenemos que tener en cuenta de las constelaciones familiares que todo el mundo conocemos, que es mi papá, mi mamá, o mi abuelo, mi bisabuelo, mi abuela, mi bisabuela, a lo mejor mi hermano, mi hermana, en fin, lo que yo conozco desde que nazco más o menos, que es lo que llamamos el sistema familiar clásico. Cuando damos el salto a las constelaciones organizacionales ya aparecen otra serie de elementos que también son hábiles de ser gestionados, de ir camino de las soluciones o de ser solucionados. Habilitados para ser también diagnosticados, habilitados para ser también mirados y habilitados para ser también observados. Para mí las constelaciones, tanto organizacionales como familiares, tienen una componente cuántica. Y tiene una componente cuántica, lo que yo llamo personalmente la mirada cuántica,
porque lo que ocurre en una constelación es que la manera en que el facilitador es capaz de hacernos mirar algo en un sentido determinado, cómo este facilitador nos acompaña a mirar, a ver desde otra perspectiva algo que estaba bloqueado, dañado, enfermo, etcétera, etcétera, es la manera en que nuestra realidad empieza a cambiar. Todos sabéis que hay estudios científicos, ya está científicamente demostrado, desde el punto de vista de un principio cuántico, que establece que el observador influye sobre lo observado. Es muy fácil. Pusieron una especie de pantalla aquí en la que se movían una especie de bacterias o dibujos o, en fin, no estoy familiarizado exactamente con lo que pusieron en una pantalla, y aquí pusieron una especie de visor o cámara, y lo que sucedía aquí, las cosas que se movían aquí, funcionaban de una manera determinada que estaban siendo grabadas por una cámara. Y entonces le decían a una persona: oye, por favor, ¿te puedes acercar al visor y mirar? Esta persona ponía su ojo en el visor y esto empezaba a funcionar de una manera totalmente distinta. Ok, a lo mejor es pura casualidad. Volvía, cuando se retiraba la primera persona, al movimiento original, todos estos puntitos o estos dibujitos o estas moléculas que había aquí, volvían a su punto original y entonces ponían a otra persona a mirar por el visor. Esta otra persona, al poner el ojo en el visor, conseguía que se movieran los puntos de distinta forma que el anterior mirador, que la anterior persona que había mirado a través de esta cámara o de este catalejo o de este visor. Y entonces pusieron una tercera y una cuarta y una quinta y una sexta, y cada vez que cada uno de ellos se separaba del visor, estos puntitos, estos dibujitos que aparecían aquí, volvían a su estado original. Y cada vez que aparecía una persona a mirar por el visor, una persona nueva, se empezaba a mover todo de una forma diferente a cualquiera de las otras personas anteriores. Y por eso se ha llegado a la conclusión científica de que el observador influye sobre el observado. Pero no influye como cualquier otro observador. Cada observador influye de una forma diferente sobre lo observado. El universo está deseoso, siempre está preparado para que todo lo que sucede en este universo lleve al éxito y a la felicidad. Los seres humanos somos una raza especialmente elaborada a partir de que nacemos, a través de nuestros padres, de nuestras creencias, de nuestros programas, para ir hacia el fracaso, hacia la represión, hacia la tristeza, hacia la carencia, hacia la vejez. Y necesitamos ya dotarnos de nuevas creencias, de nuevas formulaciones que nos lleven a recordar que nosotros, los seres humanos, hemos nacido desde un grandísimo éxito. Un ser humano, cualquiera de nosotros, de los que estamos aquí en esta sala, cualquiera de las personas que pasan ahora por la calle, nacen después de haberse peleado, ganado y vencido a 4 millones de espermatozoides. 4 o 5 millones, cada uno de nosotros. Después ha luchado suficiente para entrar dentro de un óvulo y ser el vencedor de esos 4 o 5 millones de espermatozoides que también querían entrar en ese mismo óvulo. En el caso de los mellizos o de los trillizos, en fin, son 2, 3, pero vamos a poner lo más simple. Cada uno de nosotros ha nacido así. Después, la madre ha sido capaz de sostener durante 8, 7, 8, 9 meses toda la historia que un ser humano necesita para irse nutriendo, ir respirando, ir creciendo, ir haciéndose más grande, dentro del seno materno. Después ha habido un esfuerzo X por parte de la madre y por parte del ser que tiene dentro para nacer. Y después hay un gran esfuerzo en la vida para estar donde estamos ahora, donde estoy yo, donde están nuestros hijos, donde están nuestros amigos, donde está todo el mundo. Por tanto, cada ser humano es un éxito rotundo, más que el Barça.
más que el Madrid, más que, en fin, más que Rafa Nadal. Un éxito sin precedentes, porque hemos tenido que luchar contra millones de otros colegas y nosotros somos los ganadores de esto. Y además hemos acabado naciendo y además seguimos viviendo. Por eso somos seres de éxito y el universo siempre está buscando el éxito y siempre está buscando la felicidad. ¿Qué es lo que los padres quieren para ver feliz a los hijos? Quieren verles felices. Un padre solo quiere que sus hijos sean felices, una madre solo quiere que sus hijos sean felices. ¿El cómo van a ser felices? Pues mira, cada uno lo hacemos como podemos y como sabemos, pero en realidad todos queremos que nuestros hijos sean felices. Algo parecido y en otra escala sucede en las constelaciones organizacionales. Las constelaciones organizacionales, de la misma manera que los humanos, porque hacemos las organizaciones y las empresas, las hacemos a nuestra manera, no la podemos hacer de otra forma que a nuestra manera. ¿Y cómo es nuestra manera? Tanto una organización como una institución como una empresa funciona con papá, mamá. Es posible que papá o mamá sean 20 socios o 100 socios. Un banco pues tiene miles de socios. Es posible que papá y mamá solo sean un socio, la sociedad unipersonal. Es posible que papá y mamá en las organizaciones sean pues 3 socios, ¿no? 3 amigos que saben del mismo gremio, que han sido despedidos y se juntan para seguir esa misma profesión, porque ya conocen mucho esa profesión, se unen, se juntan y empiezan a crear una sociedad. Hay organizaciones que proceden del gran padre Estado, y lo podemos llamar ministerios, lo podemos llamar alcaldías, lo podemos llamar ayuntamientos, lo podemos llamar corporaciones, y papá, mamá es el Estado, básicamente, o el ministerio, o la Generalitat, o una comunidad autónoma. Y hay todo tipo de organizaciones como hay todo tipo de seres humanos. Y somos los seres humanos los que hemos creado las organizaciones y las empresas, pero no podemos olvidar jamás que las empresas y las organizaciones contienen para que funcionen seres humanos, de 1 a infinitos seres humanos, para que funcione una organización o una empresa. Y en ese sentido, los fundadores de una empresa, los fundadores de una organización, los fundadores de un organismo público, el ministro que fundó por primera vez no sé qué departamento de no sé qué área de medio ambiente, no sé qué, ese y toda la impronta que lleva esa fundación de ese área, de ese departamento, de esa alcaldía o de lo que fuera, toda organización o empresa tiene un fundador, y ese fundador o ese creador de ese primer momento sería un equivalente al papá, mamá de nuestro sistema familiar. Y todo tiene alguien que ha dado a luz ese departamento, ese área, esa sección, esa empresa, ese organismo o lo que sea. Y en ese sentido se parecen porque las empresas y organizaciones están hechas a imagen y semejanza de las personas que creamos esas empresas y organizaciones. Por tanto, las constelaciones organizacionales tienen ya un nacimiento muy similar a los nacimientos de otras cosas que los seres humanos hacemos. El orden y la jerarquía. ¿Qué ocurre cuando en una empresa o en una organización se pierde el orden y la jerarquía? ¿Qué ocurre cuando el jefe no manda o no sabe mandar? ¿Qué ocurre cuando papá o mamá no mandan o no saben mandar? Ocurre que empieza el caos en esa empresa para las organizaciones y en esa familia para las familiares. ¿Qué ocurre cuando no se honra a los fundadores de una empresa? Cuando no se recuerda que todos y cada uno de los directivos, jefes, ejecutivos que tiene esa empresa han puesto todos y cada uno de ellos con sus virtudes y con sus defectos, poniendo y colocando cada uno de ellos un pequeño ladrillo o un gran ladrillo, un gran escalón o un pequeño escalón para que la empresa, la organización hoy esté donde esté. ¿Qué ocurre cuando no agradecemos y no tomamos conciencia de que hubo un pasado en esa empresa? Ocurre que esa empresa en un momento determinado puede romper los cimientos. De igual manera que cuando las familias no honramos a nuestros antepasados, no honramos a nuestros ancestros, también se nos puede romper los cimientos. Nuestros cimientos se llaman huesos, se llaman músculos, se llama espalda. Los cimientos de una empresa son el departamento de caja o el área de tesorería, de recursos humanos, de dirección de marketing, etc. Y entonces, en ese sentido sí podemos
encontrar una identidad entre las familiares y las organizacionales. Si bien para los facilitadores que nos dedicamos a las constelaciones organizacionales nos es muy importante definir esas diferencias tan maravillosas que hay entre aquello que llamamos familia y aquello que llamamos organización, y nunca olvidando que las organizaciones, las empresas, la componemos personas, seres humanos, que a la vez, como seres humanos, entramos en las organizaciones llenos de nuestro componente personal. Yo cuando entro en una organización, en una empresa nueva, o en un trabajo nuevo, o en un ministerio, y me pongo a trabajar, me estoy trayendo, porque no puede ser de otra forma, porque lo traigo encima y dentro de mi ADN, me estoy trayendo a papá, a mamá, a los abuelos, a los bisabuelos, a los tatarabuelos de mi sistema familiar. Y también a mi mujer y a mis hijos, y también a mis nietos y bisnietos, y también las mascotas que viven en casa conmigo. Y me estoy trayendo todo esto no porque yo vaya cargado, sino porque ya lo llevo incorporado dentro de mí. De la misma manera, las organizaciones llevan incorporado todos los pasos que se han dado desde que se constituyó esa empresa o esa organización hasta el momento presente. Empresas que llevan 50 años llevan ya mucha lacra, llevan ya mucho peso y muchas energías de cientos y miles de personas que han pasado por esa empresa. Mientras que empresas jovencitas, que llevan 2 años, que llevan 1 año, que llevan 6 meses y que solo tienen 2 empleados o 1, o que solo es unipersonal y solo la lleva el propio empresario, o como decimos en España, el autónomo, estas personas todavía no tienen tal cantidad de información, tal cantidad de energía, tal cantidad de películas e historias que han sucedido como para estar resentida y se siente joven. Pero estas organizaciones que llevan ya decenas o cientos de años, las grandes multinacionales, la Coca-Cola o Repsol o Telefónica o tantas otras empresas que llevan muchos años en este planeta, están tan cargadas de informaciones de aquellos, desde los primeros fundadores que apenas pusieron una cabina en Madrid, otra en Barcelona, para que llamara por teléfono uno al pueblecito, etcétera, hasta el momento presente en el que todo es tecnología, pero sigue habiendo cientos de personas trabajando para esto. Toda la carga y toda la impronta energética y todos los sucesos que han acontecido en esta empresa van sumando y sumando y sumando y creando cada vez un cesto más grande, más gigante de emociones, de sentimientos, de sistemas familiares que se van sumando y sumando. Suman los sistemas familiares de los proveedores, de los clientes, de los productos, de quienes hacen los productos y bla, 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 etcétera, etcétera, así hasta llegar a un semi-infinito, a un pequeño infinito de posibilidades. Vamos en el próximo vídeo que vamos a hacer, vamos a ir definiendo claramente, y si os parece bien haremos un ejemplo acerca de empresas, que se me ocurre que el primer ejemplo sea con una empresa pequeñita de 2, 3, 4 personas, y vamos a preparar este ejemplo sobre todo si es empresa familiar, porque mirad, quizá una de las cosas que más choca cuando comienzas a aprender a hacer constelaciones organizacionales, una de las cosas que más choca es que la empresa familiar tiene el doble de problemática que una empresa normal. Podríamos poner aquí una empresa familiar con 4 miembros, papá, mamá, el hijo y la hija pequeños. Mayores de edad, claro, porque si no, no podrían estar aquí. Y aquí podemos poner una empresa con 4 miembros en la que ninguno es familia. La energía que producen estos 3 o 4 o 5 miembros de esta empresa familiar es radicalmente diferente a la energía que hay aquí. Y tienen para bien muchas cosas, para mal muchas cosas, y cada una sería desde una línea determinada, porque aquí se junta la energía de el jefe, la jefa y los 2 empleados con papá, mamá y los 2 hijos, por ejemplo. O el tío y la sobrina, o el primo y la prima. Y aquí, sin embargo, no existe esa esencia. Para bien y para mal, pues son 4 personas que libremente ponen su capital y empiezan a trabajar en algo que les gusta trabajar y que les parece común. No hay una gran diferencia entre una y otra, tanto energéticamente como en el campo de la constelación organizacional. Luego hay empresas grandes. Empresas grandes con 100, 200, 300, 400 empleados
Fijaos qué movimientos energéticos tiene una empresa con 100 empleados o con 200 o con 300 o 400, que es muy fácil cuando dices, en verano 100 personas se van de veraneo. Solo ese movimiento, que no es dramático, es divertido, es alegre, solo ese movimiento de que 100 o 200 personas, la mitad de la plantilla, se va en julio de vacaciones, supone un cambio, una transformación radical en la empresa que ya no está sosteniendo esas capacidades y habilidades diarias. Las organizaciones se preparan para este momento todos los años, ¿verdad? Pero hay unos cambios energéticos profundos y no se tienen en cuenta consideraciones que desde el campo de las constelaciones organizacionales sí podemos mostrar a los empresarios. En el campo de la gran empresa, cualquier pequeño movimiento, cualquier pequeña información, un email que el director general le da a sus 100 empleados, a sus 200 empleados, a sus 50 empleados, un email mal explicado, mal expresado, de algo que va a modificar la relación entre los empleados, por ejemplo, el cambio de ubicuidad, estamos en el centro de Barcelona y nos vamos a Granollers o a Hospitalet, o estamos en Hospitalet y nos vamos para el centro de Barcelona. El no gestionar bien cómo decir por email o personalmente esta información puede producir de un resultado maravilloso, de que todo el mundo lo vea maravilloso, puede producir hasta el infinito opuesto un resultado dramático. Y las constelaciones organizacionales sirven para que empresarios, incluso autónomos, con 1 o 2 empleados, y de ahí hasta el infinito, puedan dar pasos, puedan tomar decisiones, puedan adelantarse a qué sucedería si hacemos esto, qué ocurriría si hacemos aquello. Me gustaría saber cómo estoy posicionado con mi principal cliente, me gustaría saber cómo estoy posicionado respecto de mis empleados, cómo sienten los empleados de mí o cómo siento yo de mis empleados. Sirve para comprender un diagnóstico, cómo está mi empresa después de un año, la inicié hace un año con mi socio, cómo estoy respecto de mi empresa, cómo estoy respecto de mi socio, qué ocurre si me quito de los 4 directores que tengo, me quito uno y traigo otro, qué ocurre si me quito uno y subsumo estos 2 departamentos en otro. Todo eso, a través de las constelaciones organizacionales, nos permite entender y percibir de una forma impresionante una herramienta que no tiene ningún otro estilo científico o económico o de marketing o mercantil o de la consultoría. En algunas ocasiones, cuando hemos ido a Colombia y a México también, hemos explicado las constelaciones organizacionales como si fueran una fórmula de consultoría. En cierta manera es una especie de consultoría, pero no es una consultoría, es algo más que una consultoría, es mucho más rápido que una consultoría y es más inmediato. El resultado se percibe de una manera muy inmediata. Y el constelador de las organizacionales se dedica más a acompañar al cliente a ver, a mirar. Por eso yo no paro de hablar de la mirada cuántica de las constelaciones, ya sean familiares, ya sean organizacionales. Se ha convertido es ya una gran herramienta para, desde el empresario autónomo hasta la empresa más grande que os podáis imaginar, el de las constelaciones organizacionales, porque no necesitas tener prácticamente ningún dato. Imaginaos que para una consultoría normal de cómo funciona mi sistema de caja respecto a mi sistema de bancos, imaginaros una cosa simple, una consultoría tradicional necesita un tiempo, necesita un montón de datos, necesita un montón de información que luego tiene que procesar y que luego tienen que analizar. Sin embargo, la constelación organizacional se basa en una pequeña entrevista, o gran entrevista, pero de entre minutos y 1 hora, 2 horas, dependiendo también del tipo de tema que se va a tratar, con el principal, las personas o la persona o personas que principalmente dirigen eso que van a preguntar, las personas responsables de darle una solución a ese problema sobre el que se va a consultar, y después
también en un rato escaso de tiempo, que puede llegar hasta de unos minutos a una mañana, a media mañana, para conseguir el objetivo. No existe ninguna técnica, ninguna ciencia, ninguna tecnología que permita en apenas unas horas conseguir primero una entrevista y posteriormente, ya haciendo una preparación determinada, conseguir ver al menos el diagnóstico de la empresa, ver al menos cuáles son las carencias, las debilidades, los puntos álgidos, los puntos óptimos y los puntos pésimos de una empresa, o simplemente ver cómo estamos posicionados respecto de nuestros clientes o respecto de nuestros empleados o respecto de nuestros compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto no hay ninguna ciencia que lo haga. Por eso es tan maravillosamente contundente la nueva ciencia de las constelaciones organizacionales. Yo invito a todos aquellos que tengáis la inquietud como mínimo de ver si esto funciona o no funciona, que nos llaméis, que tratéis con nosotros y que muy gustosamente podríamos incluso negociar o pactar una demo para que vierais esa pequeña impronta que se recibe a través de una constelación organizacional. Es muy poco tiempo para un empresario y es muy contundente lo que el empresario es capaz de percibir entre lo que él creía que era y lo que realmente es, y el movimiento que se produce para ver esto. Y lo más importante de todo, en las constelaciones organizacionales se abren vías y puertas de información que estaban ocultas y que se sabían en la empresa, pero que nadie sabía que lo sabía. Nadie tenía la claridad de que esa información se sabía y sin embargo viene. Y viene a través de la mirada y la visión. Y no necesitamos apenas información. Los facilitadores no necesitamos apenas información de si mueven mucho o poco dinero, si son muchos o pocos empleados, si tienen una ratio positiva o negativa en el balance o en la cuenta de resultados. No necesitamos ningún tipo de datos de esa naturaleza. Lo único que necesitamos son pequeñas preguntas muy simples de lo que es una organización, que seguramente aparecen incluso en la página web de nuestras empresas. Entonces, yo os animo a todos los que, siendo empresarios, autónomos, pequeños empresarios o grandes empresarios, estéis en esa inquietud de qué hago, cómo me dirijo hacia esta solución, cómo gestiono este problema, cómo puedo percibir lo que siente mi gente, cómo puedo percibir que me mira el cliente, etcétera, etcétera, que contéis con nosotros, los consteladores organizacionales, y básicamente que os pongáis en contacto conmigo. Mi nombre es Pepe León y el correo electrónico mío es pepeleon999@gmail.com. Repito, pepeleon999@gmail.com, y con mucho gusto me pongo a vuestra disposición en las constelaciones organizacionales, y también gestionamos constelaciones familiares. También hay aquí un buen amigo, compañero y un gran constelador, David, que básicamente trabaja en el área de Barcelona para tanto las individuales como las organizacionales, y con mucho gusto también a través de este correo electrónico, yo a los que queráis en la zona de Barcelona, de Cataluña, que vayamos a visitaros, pues a través de David, o si es necesario que vayamos los dos venimos hasta aquí, hasta Barcelona. Él está muy cerquita de aquí y con mucho gusto también él os visitará. Y al mismo correo electrónico pepeleon999@gmail.com. Pepe, ¿nos puedes poner algún ejemplo práctico de alguna visita que has hecho para que la gente tenga una idea de cómo funcionaría la constelación? Sí, vamos a poner una cosa sencilla. Por ejemplo, en Barcelona había una entidad bancaria catalana, que tenía 3 empleados. Y estos 3 empleados en una oficina estaban como muy en conflicto, estaban constantemente en conflicto. Pues cuando uno no estaba de baja estaba el otro, cuando uno quería irse de vacaciones el otro también, cuando la directora quería esto la apoderada no quería y el empleado sí, y en fin, era un verdadero y absoluto caos. Y un amigo mío de esta entidad bancaria, muy amigo mío desde hace muchísimo tiempo, de Barcelona, me dijo: Pepe, no sé cómo gestionar esto, yo no soy el que lo soluciona, pero he hablado con mi directora.
y con la apoderada de la oficina y están de acuerdo en que no podemos vivir en este caos. Entonces me han dicho que te contratamos, es a título personal, o sea que obviamente la entidad bancaria no va a correr con este gasto porque no han sido ellos los que me han contratado. Y entonces, bueno, dije, bueno, yo lo que puedo hacer es primero prepararos una mirada de cómo estáis y a continuación ver si esto es más o menos fácil de solucionar, si el campo nos lo permite. El sistema era básico, directora, subdirectora y digamos empleado. Entonces llego a la oficina, ¿qué tal? ¿Cómo os sentís? Bueno, pues se sentían muy mal, pero aceptaron que se sentían mal y que no se soportaban muy bien ninguno de ellos. Entonces les dije que se pusieran, cada uno de ellos, que se pusieran donde ellos quisieran dentro de lo que era el marco del patio de operaciones. No es lo típico, pero ellos no querían traer a representantes porque no querían decirle al público, al mundo, oye, esta oficina está mal y entonces es atípico. Lo normal es que cada uno de los que quieren ver algo tengan su propio representante. Pero en fin, se hizo y cada uno de ellos se puso de una manera determinada. A cada uno de ellos le fui preguntando cómo se sentía respecto a este y así sucesivamente. Cuando ya cada uno de los tres sabía lo que sentía cada uno de los otros tres desde el punto de vista de la ubicación, les dije, ahora vamos a hacer otra cosa. Ahora os vais a poner cada uno en otro papel, pero no quiero que sepáis cuál es vuestro papel. Puse el nombre, directora, boca abajo en el suelo. Aquí pongo el otro nombre, subdirectora, boca abajo en el suelo. Y aquí pongo el otro nombre, apoderado, o en ese caso fue directora, subdirectora y empleado, en otra parte del suelo. Y coloqué a cada uno de ellos el lugar distinto al que pertenecía. Fue muy curioso, ya ninguno de los tres sentía lo mismo que sentían cuando la que era directora no sentía lo mismo cuando se convierte en empleado, porque la convertí en empleado. El que era empleado ya no era lo mismo cuando se convirtió en director y la que era apoderada ya no era lo mismo que cuando se convirtió en otro personaje. Y cada uno de los tres personajes hizo un personaje totalmente diferente. Entonces, ellos no lo sabían, ellos solamente me tenían que decir lo que sentían. Tenían el papelito boca abajo y ellos pisaban este papelito sin saber. Yo les preguntaba, ¿qué sientes? Y empezaron a sentir cosas muy curiosas, un poco diferentes a las que sentían cuando hacían su propio papel. Y les hice volver a cambiarse donde ninguno de los tres eran, para hacer muy fácil el tema. Cuando vieron los papeles sobre los que se habían apoyado y cuáles eran las sensaciones que hubo, se abrió un campo a la armonía, a que uno comprendiera un poco mejor el punto de vista del otro, a que empezaran a negociar, oye, ¿qué te parece? Sí, ¿qué opinas si esto lo hacemos por este lado? ¿Qué opinas si este fin de semana, este puente no vas tú porque nos viene muy mal, porque es final de mes, porque tal y porque cual? Y unas semanas después, muy gratamente, mi amigo me dijo que las cosas iban muchísimo mejor, que estaban funcionando de una manera totalmente diferente. Y no hicimos ningún movimiento, salvo el hecho de que cada uno de ellos sintieran. No hicimos un campo constelacional completo, digamos entre comillas, ¿no? Que todas las cosas que hacemos son constelaciones. Y solamente ese pequeño movimiento de hacer que cada uno se sintiera en un punto y la forma en que les llevamos a este punto, pues sirvió más que suficientemente para que mejorara radicalmente la relación de estas personas y desde luego también lo que sucedió a continuación pues con la oficina, el tipo de clientes que venían, en fin, mejoró en muchos sentidos la historia y por tanto digo, es fácil, es rápido, funciona, abre puertas y os invito a que os pongáis en contacto con nosotros. Y de hecho, tal y como estábamos hablando antes, Yolanda, Luis, creo que la próxima vez, si os parece bien, vamos a traer aquí unas cuantas personas de representantes, por ejemplo, de vuestra empresa o de cualquier otra empresa que vosotros queráis, pequeñita, en fin, donde haya pocos representantes para que quepamos todos en este espacio. Y lo vamos a ver gráficamente. Creo que vamos a ser de los primeros que vamos a poner gráficamente y en directo una constelación organizacional. Os invito a todos a que nos veáis y os doy las gracias por este espacio.
Buenas tardes, amigas y amigos de la Caja de Pandora. Soy Pepe León. Hoy vengo a explicaros una formulación, una metodología que a mí me ha llevado muchísimos años a alcanzar y que he venido a llamar maestría cuántica. La maestría cuántica es básicamente una metodología, una formación que voy a empezar a dar a partir del mes de octubre de 2015, tanto en España como en algunas ciudades de México, y que está basada en un poco todo el equipaje espiritual, místico, pero también el equipaje científico que yo traigo a lo largo de todos estos años. Es una metodología que yo voy a ofrecer de una manera muy sencilla. Empezamos con astrología, tarot, cábala, para empezar a introducirnos en el campo de la numerología, en el campo de la cromatología, todo lo que tiene que ver con el mundo de los colores, las formas de sanar por los colores, la forma de percibir por los colores, qué significan los colores y sus movimientos. Vamos a aprender también chakras y cuerpos, cómo funcionan los chakras y los cuerpos, la Merkaba de los seres humanos para manejarnos. Vamos a aprender a hacer meditaciones profundas de distintos tipos. Vamos a aprender constelaciones familiares, vamos a aprender constelaciones organizacionales, también vamos a aprender varias técnicas de sanación, entre otras vamos a meternos de lleno en el mundo de los litios, los cristales luminosos litios, que son seres angélicos, como todos sabéis, y si no, ya os podéis poner en contacto con otros vídeos de la Caja de Pandora en la que hablo exclusivamente del mundo de los litios. Vamos a aprender a sanar con las manos. Vamos a aprender a sanar a través de la meditación, vamos a aprender a sanar a través de llegar al momento de nuestro nacimiento y antes. No lo quiero llamar regresión porque no lo es, sino simplemente es una meditación que te lleva a algún lugar de lo más profundo de tu ser para recuperar algo y traerlo hasta aquí. Y en fin, vamos a conocer muchos tipos de materias que a lo largo de 9 meses, un fin de semana cada mes a partir del mes de julio, vamos a ir integrando y vamos a ir conectando con la parte magistral de cada uno de nosotros. Todos los seres humanos tenemos la maestría incorporada y mi única labor no es hacerte maestro, maestra, porque tú ya lo eres, sino que es llevarte a recordar aquello que en algún momento te va a conectar con lo mejor de ti mismo y te puede permitir llamarte maestro sin pudor, sin tener ningún tipo de complejo. Y por eso te invito que a través de nuestra página web unidiversidaddeluz.com o a través de mi correo electrónico de Maestría Cuántica, pepe@maestriacuántica.com, puedas ponerte en contacto con nosotros para que te demos información. Sí te pido que me des unos datos mínimos, como es la ciudad en la que estás, para poder aglutinar a partir de octubre grupos en ciudades en las que se pueda producir un equipo mínimamente válido para que ese colectivo permita que trabajemos sobre él, o indicarte, mira, no estamos en Córdoba, pero si puedes venir a Sevilla, lo haremos en Sevilla, en fin, para que hagamos una pequeña organización. Como te digo, empezamos en octubre a través de la página web unidiversidaddeluz.com o también a través del correo electrónico a pepe@maestriacuántica.com. Y no seas muy impaciente, no todos los días a todas horas estamos en estos momentos pendientes, es porque estamos también ocupados en otros temas, pero en muy breve espacio de tiempo te contestamos. Basta con que nos mandes tus sugerencias o tus dudas, en qué ciudad de España o de México, que es donde vamos a empezar principalmente ahora, estarías dispuesto a dar el curso con nosotros, esta maestría con nosotros, y a partir de ahí ya vamos haciendo feedback y ayudándonos unos a otros. Quiero también ir a la ciudad de Mérida, Yucatán, donde ya varias personas ya las tengo en lista de espera para que puedan
para que se pueda producir esta maestría cuántica, y posiblemente sea allí la Ciudad de México primera en la que vamos a trabajar esta gran maestría, esta formulación nueva que acabo de crear. Así es que, bueno, con mucho gusto te espero y ojalá que tú seas la próxima maestra, el próximo maestro cuántico de la formación que voy a entregaros. Gracias. Ananasa.